a tocar esa campana por cada compa que se lo gana, que espanta el mal cuando nos habla. Conéctate a esta voz cada mañana. Yeah, right. Corran, brinquen, salten, vamos a empezar. La maestra Luna, vamos a escuchar. Les presentamos la maestra Luna. Todas las estrellas pueden aprender y los grandes cambios ya los van a ver. Educar para cambiar. Cambiar para educar. Un programa radial sobre temas relacionados con la educación. La maestra Luna. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Maestra Luna. Muy buenos días a toda la audiencia del programa La Maestra Luna. Y aquí, como siempre, estamos estas maestras lunas aportando nuestro granito de arena desde este programa para contribuir a la educación de las y los demás, para que compartamos, para que intercambiemos. También usted nos puede sintonizar por Radio Voz Matagalpa en YouTube, en las redes sociales, YouTube, en Facebook, en Twitter y en el sitio web de radiovoz.org, y nos puede escribir al WhatsApp 57 78 72 67, al WhatsApp 57 78 72 67. Nos puede acompañar con un mensaje con este tema que hoy le traemos, y el tema es: ¿cómo puedo enseñar a leer a la niñez? Muchas veces cuando no tenemos tiempo, cuando estamos trabajando, estamos fuera de casa, estamos con tantas cosas y realmente nos queda la tarea, nos queda la obligación de que nuestras hijas y nuestros hijos puedan aprender a leer. Entonces, cuando ustedes saben que aprender a leer, pues, es parte también de la vida del ser humano, ¿verdad? Aprender a leer, aprender a escribir. Es decir, cuando nacemos, pues comenzamos a mamar, ¿verdad? Nos pegamos a las mamas, a las tetas de la mama, y luego vamos a gatear, luego ya vamos a aprender a comer, aprendemos a hablar, y así se tiene que incorporar también el poder aprender a leer, aprender a escribir. Y es que el poder leer, cuando la niña y el niño aprende a leer, es como aprender a volar. Cuando abre las páginas de ese libro que va a comenzar a leer, es decir, que abre sus alas para volar lejos, para la imaginación, para enriquecer el vocabulario, para muchas cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué este tema? Porque muchas mujeres, muchas personas, muchas familias de las niñas y los niños nos dicen: es que yo no tengo tiempo. O te dicen: yo no estudié, ¿verdad? Y me preocupa que mi hijo, mi hija no pueda leer todavía. Y ya tiene 7 años, ya tiene 8, y ya está en 4º grado, en 3er grado, y todavía no sabe leer. Me asusté que un día de esto una niña está en 4º grado y no sabe leer. Yo le dije: levanten la mano los que saben leer. Y levanta una niña grande, como 9 años. Y le digo: ¿en qué grado estás? En 4º grado. Y me dijo que no sabía leer. Entonces, es preocupante. A mí me entró la preocupación, yo que no era la mamá, ¿verdad? En este caso, y no soy la maestra. Pero sí estaba compartiendo con ellas y con ellos, y me dijo que no sabía leer. Entonces, también así nos preocupa a las mamás, a los docentes, al profesorado, y yo creo que también al Estado tendría que preocupar todo esto, ¿verdad? El por qué las niñas y los niños no saben leer todavía. Leer es llamar a la libertad,
a poder enriquecer el vocabulario, a poder encontrar ese tesoro que muchas veces buscamos o ese sueño que tienen las niñas y los niños. ¿Y qué podemos hacer? Pues así es que tenemos una serie de consejos en este programa. ¿Qué podemos hacer? Y más cuando no tenemos tiempo las mamás, cuando estamos trabajando, cuando estamos preocupadas y no sabemos nosotras qué hacer, no sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, ahí está el detalle, ¿verdad? Aquí están las pautas, aquí están los tips y aquí están los consejos. ¿Qué tal, maestra Luna? ¿Cómo te va? Se encuentra ahí una maestra Luna que va a participar en el programa de hoy. Sí, aquí estamos en este ¿Cómo siempre estás? alerta, buenos días, buenas, hola a todas, que siempre Buenos están días. pendientes y siempre pues retomando estos temas que nos preocupan y que también preocupan a nuestra audiencia y que nos van compartiendo, porque sí, en realidad es desesperante cuando, como madre también, cuando vemos que una niña o un niño no avanza, no, ya tiene la edad, dice uno, y todavía no sabe leer, o está avanzando en los grados y todavía no sabe leer, o no lee fluido. Entonces eso nos entra como una desesperación, nos entra ese estrés de qué momento y empezamos a presionar todavía más, presionamos y a veces esa presión que hacemos como madre, digo como madre porque somos como la mayoría de las que estamos en ahí presente en ese momento, pocas veces. Preocupadas. Y es emocionante para nosotras, ¿verdad? De que nuestra hija, nuestro hijo sepa leer. Sí, sí, porque ahí es donde empezamos a presionar y también a las niñas y los niños, eso no les ayuda, no les sirve porque entra en esa tensión, en esa preocupación, en ese miedo también, porque a veces no hablamos tan bonito, no hablamos suave. Entonces ese miedo, ese nervio que alteramos, acordémonos que los niños, las niñas también se estresan, entonces si están estresados, están con ese miedo, tampoco Sí, les ayudamos, entran más en esa tensión y se bloquean y en ese bloqueo exacto. pues, se les cuesta más. Y lo presionamos y lo azareamos, ¿verdad? Le decimos, y ya estás grande y no sabes leer, ya estás, bueno, o así como me sorprendió a mí, ¿verdad? Que una niña tan grande y no sabe leer, por ejemplo, y no, nos estresamos las mamás, como decís vos, de que estamos súper preocupadas que nuestra hija, nuestro hijo, pero no hacemos nada, sino que lo que hacemos es presionarlo. Tenés que aprender a leer, tenés que leer, es que tenés que leer, ¿verdad? Y no buscamos qué hacer. Entonces, Y ahí eso lo ellos bloqueamos. también Ajá, crean el rechazo a la lectura, crean el rechazo a los libros, al exacto. a poder disfrutar también de un cuento. Ya le hacemos que pierda ese enamoramiento, esa conquista que tendríamos que hacer. Y otra Ya no, cosa, maestra Luna, que también a veces nosotras le escogemos el cuento, le escogemos lo que va a leer, y la niña y el niño, no importa lo que lea, ¿me entendés? Lo importante es que aprenda a leer, pero a veces le escogemos y le decimos, este es el que vas a leer, es este el que te compré, ¿verdad? sí. O sea, lo condicionamos ya, ¿me entendés? Entonces yo digo que es importante acompañarle en todo este proceso, así como le acompañamos en el gatear, en que va a tomar la pacha, después de tomar la pacha pues le damos la sopita, le damos la galleta remojada con leche o con café o con lo que tengamos, ¿verdad? Así también será el proceso de aprender a leer. ¿Cómo lo acompañamos? ¿De qué manera? Creo que, bueno, desde Maestras Luna vamos a contar nuestras experiencias. Yo ya ni me acuerdo, maestra Luna, fíjate. Y yo digo, yo con este tema, yo digo, ¿cómo fue que yo aprendí a leer? ¿Vos te acordás, maestra Luna? ¿Cómo fue que vos aprendiste a leer cuando eras chiquita? La verdad no me acuerdo.
no sé cómo aprendí, Pero pero alguna pista te debe sí haber dado. tengo Ajá. ¿Qué te recuerdos. acordás? Ajá, Mi recuerdo que yo tengo es que yo aprendí a leer rápido. Yo lo hice chocho. rápido y que mi mamá me ponía cada día con un libro y me compraba cuentos. En ese tiempo era difícil, pero sí, Sí, ella tenía como 2 o 3 cuentos en la casa que siempre me ponía. Y lo otro que yo también aprendí con los libros Los Carlitos. Y ese libro a mí me gustaba tanto que yo misma lo buscaba. Y también sí, tengo otro recuerdo que a mí me impactó de niña, ajá, era en clase, en primer grado, habían unas niñas que no sabían leer. Tenía una sí, amiga, mi mejor amiga en ese momento no podía leer. Y en ese momento la maestra me acuerdo que pasaba por las hileras, por la fila, iba una a una, y cada uno le decía qué tenía que leer. Yo tenía que leer y repetir la misma lectura. Me acuerdo que era sobre una huerta. Y y la verdad, ¿qué hacía yo con mi amiga que no sabía leer? Yo le repetía para que ella lo dijera de memoria. Porque ¿qué pasaba con esa maestra? Ella le daba coscorrones a quien no sabía leer. Entonces, eso es traumático. Yo me acuerdo cómo temblaba mi amiga. Eso lo tengo bien presente. Imagínense que fue cuando estaba en primer grado, pero lo tengo bien presente y lo recuerdo. Incluso si nos encontramos con ella, ese tema siempre lo recordamos, de que yo le decía las frases que iba a decir y la pobre me entendía mal la palabra huerta y ella decía puerta. Y ahí es donde sí. le daban el cocorrón la profesora. Y Entonces, lo otro que pasa en la escuela es que se burlan. Si vos no sabes leer y el otro ya sabe leer, o viene la mami y hace el comentario, el mío ya sabe leer el libro tal, pero la tuya no sabe leer. Todos estos comentarios también van desanimando a las niñas y los niños. Y no solo pegaban coscorrones las maestras, sino que también los, las mamás, los papas también. Ay, es que vos no sabés, es que vos sos aquí, vos sos allá, vos no servís, vos sos bruta, vos sos burra. Todo esto, este lenguaje que se usa para enseñar, mejor no enseñar, ¿verdad? Porque si te azarean, esto es contraproducente, ¿verdad? Azarear a la niña, azarear al niño, maltratarle físicamente y psicológicamente, que le bajas la autoestima total. Eso va para atrás, ¿verdad? Eso no puede, no puede seguirse dando, porque entonces las niñas y los niños pues se bloquean y no aprenden. Ajá. Ahora te cuento yo, maestra Luna, ¿te gustaría saber de lo poquito que yo me acuerdo? Yo me acuerdo que a mí me costaba. En principio me costaba hacer la letra. Yo me acuerdo los números. Me acuerdo que el 2 lo hacía como Z. O sea, era muy, ¿cómo te era yo? Horizontal, vertical, era muy de líneas. Y yo no podía hacer el 2. Entonces yo me arrimaba a la mejor estudiante del grado, de primer grado, recuerdo. Porque ahí en primer grado es donde se aprende a leer. Algunas niñas, algunos niños, pues aprenden desde los 3 años, desde los 2 años, y aprenden también desde el preescolar, ¿verdad? Porque tienen pues un desarrollo pues más rápido, porque eso es importante desde las docentes y los docentes, los padres, las madres, que las familias de las niñas y los niños, saber que no, que todo, que la niñez aprende en diferentes ritmos, que tenemos diferentes ritmos de aprendizaje. Entonces, no todos aprendemos al mismo tiempo a leer, ¿verdad? Entonces, pero hacer estos comentarios despectivos o comparativos no son convenientes. Pero yo me acuerdo, pues, que, como te seguía contando, maestra Luna, de que cuando era niña yo me arrimaba a las mejores estudiantes. Entonces, yo me acuerdo que Adela, nunca se me va a olvidar, porque la profesora le decía Adelita, porque era la mejor estudiante, la que sabía hacer buena letra, la que, bueno, era buenísima en matemática, en español, en todo. Y yo, y bueno, y ella sí, la letra tan bellísima.
tenía buen ojo porque es una letra chiquitita. Y entonces yo le decía, ayúdame, ayúdame. Y ella me ayudaba a hacer el 2. Me lo hacía como un patito bien bonito. Después de eso, entonces, el saber escribir, pues también te ayuda a saber leer, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso me ayudó a mí, el poder saber que yo veo la mesa, que yo conozco la mesa, creo que fueron mis primeras palabras que yo aprendí a escribir. Pues a lo mejor la palabra mamá, la palabra eh, eh, papá, la palabra mesa, la palabra silla. Yo me acuerdo de eso que me hacían que juntara, me hacían de juntar la palabra con el objeto. Y creo que así yo aprendí. Si yo miraba el objeto, yo sabía que eso y empezaba con la primera sílaba. Creo que yo aprendí con el método silábico, porque me decía sa, se, si, so, su. Yo recuerdo eso. Después de eso, deletreaba, pero a mí me daba pena deletrear, porque decían, ya está cancaneando, apenas cancanea. Entonces, este comentario me hizo, sentir, ¿cómo te era yo? Como con pena. Bueno, y aquí tenemos un mensaje, ¿verdad? Qué importante es saber leer y entender que leo, analizar, comentar la lectura. Así nos dice una oyente de Radio Voz. Muchas gracias por su comentario, que eso es lo importante, aprender a leer, comprender lo que leo, saber lo que yo estoy leyendo. Eso es importante. Muchas gracias por su comentario, porque si lo reconocemos que es importante, nos vamos a preocupar porque nuestras hijas y nuestros hijos puedan leer, puedan escribir, podamos preguntar cómo podemos enseñar a leer a mi niño, a mi niña, ¿verdad? A mi hijo, a mi hija, a los estudiantes, porque a veces las docentes estamos a cargo del primer grado. Es pesado, ¿verdad? Que por ahí pasé yo. Enseñar a leer yo le brindo el charro a las maestras, a los maestros que enseñan a leer, ¿verdad? En la alfabetización también se enseñó a leer con el método silábico, y ahora son otros métodos los que se utilizan, pero nosotras queremos dar como consejos también generales que pueden ayudar a leer a las niñas y los niños el día de hoy, ¿verdad? Queremos aportar a las madres para que no nos estresemos, para que lo hagamos de la mejor forma, con respeto, con cariño, sin azarear a nuestras hijas, a nuestros hijos, sin estresarnos nosotras, porque nosotras tenemos que trabajar para mantener el estudio, para mantener la crianza de nuestras hijas y de nuestros hijos, ¿verdad? Y estamos en todo. Somos super mamás, somos super familia, porque nos encargamos de todo, de enseñarle a comer, de enseñarle a gatear, de enseñarle a hablar, de enseñarle a leer. Todavía esto, ¿verdad? Así que es una tarea, pues, que nos queda, porque eso es enseñar a volar a las niñas y los niños, enseñar a volar la imaginación, enseñar hacia la libertad, hacia la autonomía, a elevar el autoestima de las niñas y los niños, que las niñas y los niños sean felices, que sepan informarse, que puedan cuidarse a través de la lectura, que puedan viajar a través de la lectura, que puedan desarrollar toda su creatividad, su imaginación, sus propias habilidades, que puedan compartir con otras niñas y con otros niños, porque este es un paso bien emocionante, del paso del habla al paso de la palabra escrita y el poder leer. Así es que también muchas gracias a todas las personas que se reportan, y aquí nos dicen, aquí Zoraida nos está mandando un mensaje que dice: a mí me ponían de espalda con la cartilla, aprender lo necesario. Me dejaban un ratito, me preguntaban, si no la sabía, me pegaban con la regla. Fue traumático para ella el aprender a leer. Y eso es verdad, ¿verdad? Es como
que queremos hacerlo a fuerza, como que si estamos erradas y errados si creemos de que esto es propio, nato de la niña del niño. No, este es un aprendizaje y es un proceso y hay que tomar en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje que puede tener cada niño, cada niña, ¿verdad? Y que no tenemos que hacerlo con violencia. Y esto es lo Y que lo queremos hacemos, evitar. nos entra como una desesperación, es que ya tiene que leer, y se nos olvida la parte que tenemos que presentar, de la que tenemos que hacer, despertar esa curiosidad, hacerlo divertido, que le agarre cariño. Eso es lo que queremos hacer, queremos aprender a hacerlo también, porque como nos comentaban, es difícil, no lo sabemos, no hemos aprendido esta parte de enamoramiento por la lectura, por aprender esa lectura. Y sí, hay niños que comparten que su sueño es aprender a leer, que su deseo de este año es aprender a leer y aprender a escribir. Entonces hay que Sí, aprovechar ese deseo para enamorarla y que tenga esa curiosidad de cómo hacerlo, de que aprovechar ese ánimo también, porque no, si le crea rechazo ahí es donde tenemos más problemas para que lo aprendan a hacer y más tengan trabajo. el ánimo. Sí. Nos queda más reto, ¿verdad? Por hacer para que el niño o la niña pueda leer. Bueno, después de una pausa, venimos con los consejos. ¿Qué te parece, maestra Luna? Está bien, aquí Con estamos los listas con consejos, estos consejos, tips, experiencias que podemos compartir. correcto. ¿Qué podemos hacer para enseñar a leer nuestras niñas y nuestros niños sin estrés, sin violencia, sino más bien con amor y con respeto? Vamos a la pausa y regresamos para estos consejos. Yo soy del norte, fuera y dentro de mi Nicaragua. Danos un like y compartir. Esta campana nos hace muy feliz. It's not tomorrow, ahorita mismo. Mita, ¿por qué mi hermana está todas las tardes debajo del guayabo con los audífonos y me dice que no haga ruido cerca, Mita? Porque tu hermana es inteligente, hijita. Se puso a hacer un curso en línea con internet. ¿Qué? Ah, es que se puede estudiar así, Mita. Pues claro que sí, mi muchachita. Ahora el que no estudia, no aprende y no avanza es porque no quiere. Hay muchos cursos y clases en línea para estudiar y aprender desde el celular. Qué lindo aprovechar el tiempo, Mita. Yo también quiero aprender cosas así. Todos y todas podemos, hijita, combinar y aprovechar el tiempo. Es de inteligente. Mire, su hermana, mi muchachita, siga el ejemplo. Que las nuevas tecnologías sean una oportunidad para tu crecimiento como persona, no importa tu edad. Bueno, y seguimos con el programa de la maestra Luna y ahora vamos a los consejos, ¿verdad? A ver, qué es importante. Si usted, amiga, amigo oyente, nos está escuchando, pues nos puede mandar un mensaje también y nos puede decir desde su experiencia cómo podemos hacer para poder enseñar a leer a las niñas, el niño, porque a veces estamos ahí apurados que el niño, que la niña lea, que ya lea, yo quiero que ya lea, yo quiero que él ya sepa, ¿verdad? Entonces todo esto, pues estamos así como a flor de piel, nos entra la emoción y claro que después hay que celebrarlo, pero después ya ni se lo tomamos en cuenta muchas veces. Pero, ¿cuáles son esos consejos? Nos puede escribir, ¿verdad? ¿Qué consejo desde su experiencia nos dice cómo podemos enseñar a leer al niño, a la niña, a la niñez? ¿Verdad? ¿Cuál sería la forma más eficaz? O también hay varias formas, ¿verdad? ¿Qué decís, maestra Luna, por dónde empezamos nosotros? Sí es importante que podamos compartir en base a nuestra experiencia, nuestra información, lo que hemos podido observar y ver qué es lo que funciona y entre todas, todo, pues es lo ideal, porque así tiene que ver la educación. Cada quien pone ese grano de arena para mejorar cada vez y ayudar a estas niñas y niños que vienen creciendo. Y una de las cosas es, como decía antes,
despertarles esa curiosidad, y esa curiosidad la podemos lograr leyéndoles. Nosotras mismas, nosotros tenemos que empezar a leerles mucho a ellos, diario, leerles cuentos, leerles lo que tengamos a mano, porque sí es cierto que los libros son caros, pero de alguna manera hay algo en la casa que podríamos leerles. Elegir ese cuento, buscar un espacio donde haya también, por ejemplo, hay bibliotecas rurales donde pueden ir a leer con sus niñas y con sus niños, dedicar ese momentito, entonces leerles, para que despierten y que puedan viajar, como decías, maestra Luna, de que puedan viajar a través de la lectura, que se puedan imaginar, porque esto es, por ejemplo, lo que contrarresta a la televisión, es lo que contrarresta a la pantalla. De la pantalla lo da todo servido. El libro no, el libro te despierta esa imaginación, esa curiosidad, y es lo que te ayuda también después a comprender esa lectura, como decíamos, y preguntar, leo y pregunto. Por ejemplo, pregunto cuáles son los personajes, qué pasaba con el personaje de este cuento, qué pasaba. Entonces, eso ayuda mucho a que el niño vaya despertando y se vaya acercando a esa lectura, a esa ganas de aprender a leer. Exacto, maestra Luna, muchas gracias por toda tu experiencia. Y también una gran maestra nos mandaba unos consejos y dice que uno de los primeros es dominar el lenguaje oral. Dice que hay que desarrollar esa destreza del habla, poder compartir con las niñas y los niños cómo te fue en la escuela y estar en ese constante corregir también de las palabras, porque hay veces que el niño te habla así, es que fíjate que la propia, ya, algo así, ¿verdad? Entonces, pues te digo así, ¿verdad? Para que la gente pues nos pueda comprender esta situación en la destreza del habla, que a veces las niñas hablan como muy bebé y ya tienen 7 años. Y entonces no pueden pronunciar muy bien la palabra. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento podemos corregir la palabra correcta y enseñarle qué objeto, el objeto realmente, de llamar las cosas por su nombre, enseñarle el objeto que si decimos la palabra mesa, esta se llama mesa, ¿verdad? Que pueda palpar, que pueda percibir el objeto, que pueda hablar bien, enseñarle a hablar en esa constante, ¿verdad? De corregir a las niñas y a los niños ayuda, que si este niño puede hablar bien o esta niña puede hablar bien, también va a aprender a leer bien. Entonces, sí, otra de las cosas es, por ejemplo, sí, lo que decían de ver, de asociar. Entonces, la parte visual, yo tengo que ver, por ejemplo, la letra, tengo que saber cuál es su sonido de la letra, para que ellos vayan asociando. Veo, es el ver, puede ser que yo haga una tarjeta, puede ser una tarjeta sencilla, con sílabas, con las letras, con las consonantes, con puede ser que arme palabra, yo pongo una sílaba, en otra tarjeta, y voy armando esa palabra, ¿sí? Y siempre haciendo el sonido. Eso me recuerdo que yo lo hice con mi hija. Con mi hija yo le hacía esas tarjetas de lo que sea, de un folder que ya de un cuaderno que ya no se usa, de lo que podamos tener acceso en la casa, hacer esa tarjeta con sílabas. Si está trabajando la M, entonces lo hacemos con la M. Si está trabajando la P, hacemos la P y la M, y así vamos como juntando y apoyando también lo de la escuela, para que, y que ese sonido, que sepa el sonido y que lo pueda ver para asociar y decir y armar esa palabra. Yo me recuerdo que cuando mi hija asoció la lógica del sonido de la consonante más la vocal, ahí ya lo pudo como armar bien las palabras y poderlo leer. Y ya fue con el método fónico, tu hija, ya aprendió con el método fónico. Nosotras aprendimos con el método silábico. Y ya tu hija aprendió con el método fónico, que era aprender el sonido de la letra. Sí, y la parte visual, las canciones, ver el cuento, escuchar, cantar, jugar, esto es lo que, porque es lo que estamos de divertido.
y no La para que no les parte, vea sí, esas. maestra Luna, la parte también de visual, como decir, vos lo llevo a dar un paseíto. Yo así hacía con mi hijo, llevarle a dar un paseo por la calle del comercio. Entonces vos miras los rótulos y le enseñás. Y le decís, allí dice tal cosa, ¿verdad? Mira, deletrea, ¿qué dice allá? Yo me acuerdo que mi hijo aprendió, lo primero que aprendió fue a leer Coca-Cola. Decime vos, porque claro, la coca tiene como mayor propaganda y entonces como que le encantaba leer eso. Y me decía que ahí vendían Coca-Cola. Entonces ya decía, y le decía yo, mira, allá dice Matagalpa, allá dice tal cosa, allá dice farmacia, allá dice, entonces comenzábamos a leer los rótulos. Yo creo que de ahí que yo sigo leyendo los rótulos cuando voy en vehículo, ¿verdad? Porque a veces me agarra como la manía de ver qué dice ahí, ¿verdad? Yo me fijo en una ventana, dice, se necesita una empleada, se necesita una cocinera con y ahí voy viendo yo los rótulos. Qué interesante, ¿verdad? Son los rótulos y también podría ser el niño o la niña podría hacerte una nota. A ver, haceme una nota para alguien, ¿verdad? Que le quiero mandar y que el niño o la niña te lo haga porque así al escribir pues le va a hacer leer 2 veces y de esa Sí, manera va a ir creando el hábito, ¿verdad? De la lectura. El poder, ¿cómo te digo yo? El entorno, pues el mismo entorno del lugar, ¿verdad? Los lugares, llevarlo a los lugares y que pueda a los parques, a los museos, a diferentes lugares donde hay letras. Ahí, ese entorno, a las bibliotecas, llevarlo a las bibliotecas. Qué lástima que ahora se han cerrado muchas bibliotecas comunitarias, ¿verdad? Desde la sociedad civil, porque habían bibliotecas donde te ofrecían los cuentos, hasta te regalaban los cuentos. Es una lástima. Bueno, pero bueno, las pocas bibliotecas que nos quedan, pues poderlos llevar. No sé si en el Parque de los Monos va a haber una biblioteca, no sé, pero ahí estaba un proyecto, no sé qué pasa. Vamos a ver qué pasa en estos años, ¿verdad? Porque sería buenísimo. Vas al parque, llevas a tu niña, a tu niño y de una vez le contás un cuento o le enseñás que vea las figuras. Solo el hecho de que vea las figuras, le decía yo a las niñas, a los niños, pues ya eso lo motiva a leer. Es también el ejemplo, ¿verdad? Si una madre de familia, un padre de familia lee un cuento en las noches en la casa, la niña, el niño va a acostumbrarse a que va a leer, es la hora del cuento, ¿verdad? Y aquí nos dice Zoraida que por eso qué importante tener bibliotecas rurales, espacio educativo, creativo, sí, porque en la zona rural muchas veces se carece de libros, se carece de materiales. Importante las bibliotecas comunitarias que están allá en diversas comunidades que logró la sociedad civil poder aportar, ¿verdad? Nuestro granito de arena con una biblioteca en cada comunidad. Esperamos que esas personas, esa comunidad pueda cuidar esos libros y pueda darle uso y pueda llevar a su niña, a su niño a contarle un cuento si no sabe leer, pero enseñarle dibujo, enseñarle a deletrear. Si así aprendemos todo identifique la eso, palabra o la letra o la sílaba que esté estudiando, que la identifique, que la busque, pues a ver dónde está en un texto, en un rótulo, en un libro, que señale, por ejemplo, esa sílaba o esa letra que esté estudiando. Hacerlo de esta manera de juego, hacerlo también como con sopa de letras, eso, todo eso es tan importante y más que tienen los libros, porque si tienen libros como estos juegos, darles ese uso de ejercicio, inventar rima, inventar adivinanza, escribirla, como decía, doblemente lee. Entonces todo eso ayuda a inventar un cuento. No tiene que ser un cuento largo, puede ser cortito de lo que yo mismo. A ver, nuestras mamás y también las abuelas les cuentan cuentos a los niños, le inventan. Y entonces aprovechar también eso, ajá, y si ahora lo escribimos y si ahora lo
con qué, cómo lo puede empezar a escribir, con qué palabra puede escribir que puede empezar. Entonces, hacer como este juego necesita su tiempo, es verdad. Necesita ese esfuerzo de la Exacto. persona adulta y romper esa autoritariedad que tenemos de que como soy grande ya no juego, ya no me puedo sentar en el suelo, ya no me puedo sentar en la mesa con mi hija, con mi hijo. Eso lo tenemos tan arraigado para mantener la supuesta autoridad que que ahí lo dejamos y tenemos que romper eso y bajar un poquito nuestro nivel de superioridad, porque yo soy el adulto, yo soy la adulta, entonces me tenés que obedecer. Entonces, como bajar eso y ponerme al nivel de la niña, el niño, para que se sienten esa confianza, en esa seguridad, y así pues nos va a ayudar para todos también. Correcto. La lectura y Importante conservar la calma porque la lectura es como una aventura que requiere de tiempo. Es un proceso que va poco a poco y retomar eso de que dejar que avance también a su ritmo, que cada niña, cada niño avance a su ritmo. No le hagamos la tarea. No es que yo no voy a leer por él tiene que leer, él tiene que aprender a leer. Por ejemplo, a veces hacerlo de manera creativa, por ejemplo, una tarjeta. Yo miré una maestra que hace yoga, entonces compró unas tarjetas que hablan de yoga, entonces están por abecedario y cada paso se describe ahí cómo se hace. Entonces, la niña y el niño puede leer su tarjeta y hacer el ejercicio de yoga, ¿verdad? Es decir, la lectura es como el alimento, digamos, ¿verdad? Del alma, así como cuando hacemos ejercicios para el cuerpo, ¿verdad? Entonces, la lectura también nos nutre y el hacer ejercicio también es saludable. Entonces, así como hacemos el ejercicio físico, también hacer estos tipos de ejercicio de lectura. Cómo la niña, el niño puede ver la mariposa, por ejemplo. Entonces, ya lee que cómo es que se va a sentar la niña y el niño para hacer una mariposa. Entonces, qué bonito eso de enseñar con esas tarjetas a la vez lo que va a hacer con el cuerpo. Entonces, eso podría ser también una forma. Y dejar que la niña, el niño avance a su ritmo. No burlarme porque quizás él no lee muy rápido. Quizás él lee despacio, quizás deletrea, quizás hace solo alguna sílaba, quizás a veces junta la palabra y hay que explicarle pues en cada momento. Tener esa paciencia, ¿verdad? No hacer estos comentarios feos de decir el mío ya lee, el tuyo le falta, el mío viera como es el mío, y el mío como es, no sé qué, no sé cuánto. A veces compartimos las comadres y decimos, el mío, la mía es. Entonces, o hacemos lo contrario. Uy, ese cipote Aragán que nunca aprendió. Saber cuándo va a aprender. Exacto. Entonces, eso no da confianza ni motiva a la niña, al niño. Y tenemos que darle la confianza a ese niño, a esa niña que está leyendo en su proceso, ¿verdad? Que lee. No le podemos decir, vos lees mal, vos lees lento, vos lees así, vos lees allá. ¿Verdad? Hay que felicitarlo en cada momento por cada paso que va dando y celebrarle cuando él diga, ya sé leer, ¿verdad? Él descubre que sabe leer. Confiar también en las y los docentes. Muchas veces lo mandamos a la escuela y no confiamos en la maestra, el maestro. O sea, somos seres desconfiadas y desconfiados. Yo creo que no podemos ir por la vida con esa desconfianza porque si no, no viviríamos y no trabajaríamos y no haríamos nada, ¿verdad? Nada en el mundo, porque todo es a base de la confianza. La crianza de nuestras hijas y de nuestros hijos, así como el aprender a leer, la enseñanza, es cuestión también de confianza. Lo que tenemos que hacer es trabajar con respeto, trabajar con cariño, aconsejar a nuestras hijas y nuestros hijos que nos puedan contar todo lo que les pasa, ¿verdad? ¿Qué problema tienen? Darle esa confianza a mi hija, a mi hijo, para poder también confiar en la docente, en el docente, ¿verdad? Que tu hijo esté en buenas manos, que su docente tiene la formación adecuada para poderle enseñar a leer. Hay maestras y maestros que no la tienen todavía,
pero bueno, ahí van en el camino, ¿verdad? Enseñándole a las niñas o los niños, ¿verdad? A leer y se ha logrado, pues, que muchas niñas, muchos niños lean, ¿verdad? Porque si no, no pasaran decimos nosotros, a veces pasan el grado y no saben leer. Pero todo el proceso, como decíamos, tener la calma porque todo el proceso de primaria, de primero, desde preescolar hasta sexto grado, es cuestión de que aprendan a leer. Ahí tiene que estar enfocado el objetivo, mi meta, ¿verdad? Para poder mantener esa calma. Seguir leyendo cuentos por la noche, como decías, maestra Luna, y ahorita me estoy acordando de un cuento que vamos a terminar con este cuento. ¿Qué te parece? Bien, a ver, Y, para ir y cerrando y podemos dale, despedir. pues. Es importante convertir la lectura en un juego, convertir esa enseñanza a través de cuentos que a la vez nos dejan valores, nos dejan grandes enseñanzas. Y aquí vamos pues con el cuento, vamos a ver si me acuerdo, maestra Luna. El cuento se llama El ratón que quería ser sabio. Y había una vez un señor que se llamaba Simón y él había construido una gran biblioteca en una comunidad rural. Preciosísima. Habían libros por aquí, libros por allá. Él había construido sus propios estantes de madera, me acuerdo, unos anaqueles, y entonces ponía los libros bien ordenados, con el lomo así de frente, que se pudiera ver el título del libro. Aquellos libros bien acomodaditos. Que era como un tesoro. Así lo cuidaba don Simón. Y don Simón pues comenzaba a llamar a las niñas, a los niños a que vinieran a leer. Las niñas y los niños llegaban. Algunos llegaban con su madre, otros con su padre, otros con la abuela, otros con el abuelo. Y comenzaban a leer. Bueno, después de un tiempo, ¿verdad? De la biblioteca, que creó la biblioteca, miraba los libros que estaban todos chancomidos, ¿verdad? Algunas páginas todas carcomidas, así como que alguien se las comía. Dice don Simón, ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Qué estará pasando aquí? ¿Quién será el que rompe los libros? ¿Quién será el que se está comiendo los libros? Y entonces dice, yo hoy me voy a desvelar, voy a cuidar estos libros y voy a hacer vigilancia y voy a estar a la expectativa. ¿Quién será el que se come los libros, que se está comiendo los libros? Y aquel don Simón ni dormía, desvelado, mirando. Cuando de repente un ratoncito que daba pasos lentos, iba ahí, iba ahí, iba ahí, iba ahí. Y claro, era un ratoncito que cada noche llegaba a agarrar un libro y hojeaba y se comía una página. Después iba a otro libro y se comía otra, y se comía otra, y no tenía un montón de libros carcomidos. Todos mal comidos, todos feos los libros estaban. Y entonces lo va viendo don Simón, que era el ratón. Dios mío santo, aquel señor bien enojado. Y le dice, ¿qué te pasa, ratón? ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces eso? ¿No ves que los libros, le dice, son un tesoro? Los libros sirven para enseñar a leer a las niñas y los niños. ¿Por qué te los comes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien enfadado don Simón. Ya me imagino, maestra Luna, cómo estaba de enfadado este señor, porque él cuidaba los libros como un gran tesoro para aquella comunidad. Y no has de creer, pues el ratón le dice bien humilde y bien sencillo, con las manos cruzadas adelante como una X, le dice, ay, don Simón, es que yo quiero ser sabio como usted. Yo quiero ser sabio como muchas niñas y niños que vienen a la biblioteca, le dice. Sí, le dice don Simón, pero no es así que se llega a ser sabio. Es leyendo los libros, no es comiendo los libros, no es dañando los libros. Así es que haceme el favor, que si querés venir, pero es que no sé leer, don Simón le dice, pues haceme el favor, venite tal día y te voy a enseñar a leer, a deletrear. Así vas a deletrear.
Que el ratón estaba de balbucear. Pasaba toda la noche leyendo, hasta que aprendió a leer el ratón. Y así fue que logró su sueño de ser sabio aquel ratón. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Qué te pareció, maestra Luna? ¿Qué puedes decir de este cuento? Ahí es donde salió el ratón de biblioteca. Ajá. Que se llama ratón de biblioteca. Podemos ser ratones de biblioteca. Ajá. Aprovechar la curiosidad. Eso es lo que me queda de este cuento, lo que me llama la atención. Lo que decíamos de aprovechar esa curiosidad cuando quieren leer, cuando quieren aprender, cuando lo quieren hacer, y así es más fácil para cada uno. Para este ratoncito rápido aprendió, entonces, y ahí es donde tenemos que jugar con ese cuento, con esa canción, para que el niño o la niña se enamore y aprovechar las ganas que tienen. No los cortemos, no les neguemos esa gana que tienen, esa curiosidad, ese deseo, sino que aprovechémoslo, y hay que saberlo aprovechar, no cortarlo. Y es que no nacemos aprendidas ni aprendidos, ¿verdad? Tenemos que enseñar a las niñas y los niños con esa paciencia, con calma, con cariño, con respeto, con amor, ¿verdad? Entonces, la curiosidad es importante también. Por algo, hay que preguntarles, ¿por qué haces esto? ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿A dónde te puedo ayudar? Porque la niña y el niño está comenzando su vida. Entonces, tener esa calma, tener esa paciencia y tener esas ganas, sobre todo, de poder enseñar a leer a la niña, el niño. Y hay muchas maneras. Puedes hacer un juego, puedes hacer un cuento, puedes ponerle tareas, puedes llevarlo a pasear, puedes hacer tantas cosas. Y si no, pregunta, como el ratón, pregunta, ¿verdad? Así es que esos sueños lo tienen las niñas y los niños. Y es el sueño hacia la libertad, ese sueño a leer. Aprender a leer es como encender un fuego para hacer un cafecito caliente en la mañana. Es el poder deletrear, es esa chispa, ¿verdad? Que podemos ir encendiendo con las niñas y los niños, ¿verdad? Para el alimento, para nutrirse. Así es que con esto nos despedimos. Muchas gracias, maestra Luna, por aportar tus conocimientos, tus saberes. Muchas gracias a las personas que participaron y nos dieron su aporte, su testimonio, cómo aprendieron a leer, y todos sus consejos, ¿verdad?, que nos mandaron la pedagoga para poder enseñar a las niñas y los niños a leer. Muchas Así gracias. que aprovechalos por este programa. Muchas gracias. Corran, brinquen, salten, vamos a empezar. La maestra Luna, vamos a escuchar. Hemos presentado La Maestra Luna. Todas las estrellas pueden aprender y los grandes cambios ya los van a ver. Educar para cambiar. Cambiar para educar. Un programa radial sobre temas relacionados con la educación. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.